El hombre dividido. Primera parte. Me encontré con una niña en la calle de unos 11 años y se quedó delante de mí mirándome con sus grandes ojos limpios, triste. ¿Pero qué te pasa, Jimena? Es un nombre ficticio. Otra vez he vuelto a discutir con mi padre y me había hecho el propósito de no volver a hacerlo. Es que tengo mucho genio, soy soberbia. ¿Y qué entiendes tú por soberbia? Querer llevar siempre la razón. ¿Y a quién te pareces? A mi padre, dice mi madre. Y me lo decía con tal humildad, con tal aceptación de sí misma, de su división, de su facticidad, que me impresionó. En esta chica veía yo al hombre. Y me acordaba de Platón, del Génesis, de San Pablo, del hombre actual. El hombre dividido. A cualquier parte del mundo que vayamos, nos encontraremos siempre con lo mismo. El hecho universal. Todos quieren ser felices. Y sin embargo, los hombres mueren sin haber sido felices. Albert Camus, o la honradez desesperada que iba camino de la fe este hombre, pero por el 1957 murió en un accidente de tráfico. Y en su chut, o la caída, le dice a Jesús: tú no eres sobrehumano. Tú has gritado también tu agonía. Por eso yo te amo, mi amigo. Y dicho sea de paso, ¿cómo le va a decir Jesús a un hombre así que no lo quiere con él? Pero eso es otro tema. El hecho universal que está ahí, de todos los tiempos, y que admiten toda clase de filosofías y religiones, todas. El hombre está alienado, enajenado. No es el mismo, no está donde debe estar, no es lo que debe ser, en estado de caída. Tanto los griegos como la Biblia, como el marxismo, el proletariado está alienado, enajenado,
no es sí mismo, porque trabaja para otro. Él no percibe el fruto de su trabajo. Ese es el misterio, uno de los misterios del hombre. No somos lo que debemos ser. Estamos en estado de caída. Y nos morimos, claro. ¿Por qué? El hombre muere siempre inacabado, siempre en camino hacia sí mismo, sin llegar nunca a ser sí mismo, trascendiéndose a sí mismo, sin llegar nunca a la plenitud de hombre, siempre con déficit, siempre con déficit. Para llegar a ser hombre en plenitud habría también que ser Dios. Solo Dios puede llenar la plenitud de lo humano, de ahí la encarnación. Solo para ser hombre en plenitud también habría que ser Dios, y eso lo intuyó también un filósofo pagano como Aristóteles. Siempre en déficit. ¿Por qué no estamos donde debemos estar? La humanidad antigua, en su lenguaje era el mito. El mito no es una tontería. Es un lenguaje profundo de la antigüedad. El mito es una narración que se cuenta para explicar lo inexplicable. La antigüedad nos lo explicaba con un mito, el estado de caída del hombre. ¿De dónde hemos caído? Puesto que estamos aquí, en este valle de lágrimas que decía Empédocles, que eso no es original de las Salves, lo incorporó. ¿De dónde hemos caído? La diferencia está en las diversas religiones y pensamientos, el de dónde, pero que estamos en estado de caída es común a todos. El mito intenta explicar este hecho. Un cuento que se cuenta para explicar lo inexplicable. Es una narración, no es una conclusión lógica, no es un logos, claro que no. Si el mal lo pudiéramos explicar con la lógica, entonces dejaría de ser mal, sería racional. Si fuera lógico, racional ya no sería mal. El mal es irracional. Y por eso tiene que ser un cuento, una narración que nos narra un salto, una caída. No es una conclusión lógica. ¿Por qué la caída? Los órficos, de cuyo pensamiento se nutre Platón, que lleva sobre sus hombros todo el mundo de la antigüedad. Ya Píndaro, el poeta griego, decía que los hombres pagan pena por una culpa cometida. Al principio. Todos los mitos empiezan al principio. Porque el mito sucede siempre. Todos los días, es actual, se actualiza en cada uno de nosotros. Pero sucedió al principio. Y viene sucediendo siempre. Una antigua culpa. Porque si hemos caído ha sido por culpa nuestra. El orfismo, según nos narra Plutarco, la comida de las carnes, remite ya al mito de la composición. El hombre dividido. La composición. Los titanes, en su violencia, se apoderaron del niño dios Dionisos Zagreo, hijo de Zeus y de su hija Perséfone.
lo despedazaron y en su locura lo cocieron y se lo comieron. Al niño Dios, Dionisos Zagreo. Zeus se enfureció con su rayo, los convirtió en cenizas a los titanes. De las cenizas de los titanes ha sido modelado y hecho el hombre. Ahí está la composición. Heredero de lo divino, el niño Dios Dionisos Zagreo, asimilado por los titanes, de los que proviene el hombre, y ahí viene lo divino en el hombre. Pero también hereda de los titanes, de cuya ceniza ha sido hecho. Dos mezclas. Una mezcla detonante. Lo divino y la violencia de los titanes. Y el hombre hereda su carácter titánico. Violencia, naturaleza abrupta. Prometeo está encadenado en la naturaleza abrupta del Cáucaso. El endemoniado de los evangelios anda desnudo, se golpea con piedras, vive naturaleza abrupta, salvaje. Ahí va una chica hermosa, viene la manada y la vamos a cazar como bestia de caza y la destruimos. Lo tenemos todos los días, las manadas, la violencia sexual, el elemento titánico en el ser humano. No es una cosa del año catapum, sucede todos los días entre nosotros. A veces con ganas de destruir a la chica para que no hable. Destrucción, destrucción. Ese es el pecado del hombre. Divino y humano. Ya un antiguo mito babilónico decía que los hombres habían sido amasados con la sangre de un dios. Siempre el hombre ha visto en sí mismo algo de ángel o de divino y de demonio. La mezcla. Platón, cuando no puede explicar algo con el logos o el nous, el intelecto, lo que conoce, resalta al mito, y sus diálogos están llenos de mitos. El mito posee narración, es muy polivalente, muy versátil, muy sugerente de imágenes, no es lenguaje riguroso, claro está que no. Y Platón dice que ¿cómo podríamos decir lo que es el alma? ¿Cómo podríamos definir el alma? Dice, eso nosotros no lo podemos hacer. Tal vez un dios pudiera saberlo. Pero el hombre no puede, no es capaz de definir qué es el alma. Pero sí podemos recurrir a un símil. La imagen. Un tronco de alados corceles guiados por un auriga, la razón, el logos, el cochero. Ahí tenemos ya la composición. Un caballo es blanco, bien hecho, hermoso, bien formado, erguido, cuello delgado y cerviz alta, nariz curva, ojos negros, blanco, amigo del pundonor, obediente a la voz del mando del cochero. Ese es el caballo blanco. Pero el otro es caballo negro, contrahecho, feo, peludo, sordo, cuello corto, grueso, sí, contrahecho. Es ojos grises, sanguíneo, fanfarrón, voluptuoso, dado siempre a... a seguir los impulsos, no obedece al látigo del cochero,
siempre gravita al suelo, hacia la tierra, por su pesadez, el caballo negro. Me había prometido no volver a discutir con mi mujer. Y cuando me doy cuenta, ¡paf!, caído en la discusión. Caballo negro. Le había prometido a mi mujer y a mis hijos no volver a beber. Al venir del trabajo paso por la taberna y entro en la taberna. Otra vez he vuelto a casa húmedo. Caballo negro. No quiero drogarme, pero me drogo. Caballo negro. Tengo que dejar de fumar, lo oímos todos los días, tengo que dejar de fumar, me hace daño, dejaré de fumar, hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí. La división, caballo negro. A veces los hijos me cuentan que los sábados tienen miedo a cómo llega su padre a casa, si seco o húmedo, siempre con miedo a ver cómo llega su padre a casa. Esos niños crecen con miedo, caballo negro. Y ahora el mito de la caída. ¿Por qué? En el mundo de las ideas, que es en la llanura de la verdad, donde se ven las realidades, la justicia, la bondad, la belleza, el ser, etc. En la llanura de la verdad, en el cielo, donde hemos visto las ideas, carruaje de los dioses, armonioso, es fácil de conducir, los dioses dan la revolución cada 12.000 años, viendo las verdades eternas. Pero el carro de los hombres es más difícil de conducir, y en esa revolución cada 12.000 años puede caer otra vez debido al caballo negro. Y allí se enfrenta el alma con su angustia y lucha suprema, porque está dividida. Caballo negro, caballo blanco. El caballo negro puede fallar, tira a tierra, se cae todo al traste, a las alas se le caen, a las almas se le rompen, las almas quedan en tierra, desterrado, en los cuerpos. Camisa de fuerza, mazmorra, sepulcro del alma. Las almas han caído aquí, del cielo a la tierra. Platón haría con gusto, aceptaría esta queja del alma agnóstica. Salido de la luz y de los dioses. Heme aquí desterrado, separado de ellos. Los enemigos echándoseme encima me han traído aquí, entre los muertos. Soy Dios e hijo de dioses, brillante, centelleante, luminoso, radiante, perfumado, hermoso, y sin embargo encadenado al sufrimiento, aquí. Ya en vez de que les decía, soy uno de ellos, exiliado de los dioses, y aquí estoy en la tierra, vagabundo. El alma que ha caído del cielo a la tierra. Y esa doctrina es la que se ha predicado en Occidente hasta nuestros días, la salvación del alma, volver al cielo, ir al cielo, el alma a la que se salva, volver a donde estaba. Caímos de allí, hay que volver allí. Es lo que se ha predicado siempre. ¿O no? La salvación del alma. Volver allí. Entonces el hombre es un error. Es una realidad que no debe ser, fruto de un error. Una mezcla detonante que no debe existir. El hombre es un error. Ya lo decía el poeta alemán del siglo XX, Track. Es el alma un extraño en la tierra. O decimos también peregrinos en la tierra. Valle de lágrimas, esta es nuestra patria.
estamos desterrados, etcétera, etcétera, porque claro, la primera experiencia, la más simple de todas, es cielo y tierra. ¿O no? Abre los ojos, cielo y tierra. El cielo, lugar de la luz, de la vida, de la belleza, lugar de los dioses, donde no hay generación ni corrupción. Dies, Dios, ahí viene Dios, lo que brilla allá arriba. Es el cielo. La tierra, lugar de calamidad, de generación y de corrupción, lugar de sufrimiento, valle de lágrimas. ¿Y yo a dónde pertenezco? Pues hombre, allá arriba. Yo soy de allá arriba. ¿Y por qué he caído aquí? Por una culpa. Una caída. Ese es el mundo griego, que ha sido luego hasta nosotros. La salvación del alma, la salvación del alma. El cuerpo se pudre y ahí se queda. Por eso Platón persiste siempre. Persiste siempre. El hombre es el alma, no el cuerpo. El cuerpo es una mazmorra, sepulcro, camisa de fuerza del alma. Y la salvación consiste en salir del cuerpo y no volver. El cuerpo es malo, malo, malo. Hay No todos opinan lo mismo sobre eso, Platón, si la materia es el origen del mal o no, o el alma injusta. ¿Y cuáles son esos demonios que se han echado encima de mí? La injusticia. Amar lo que no es. Pero Platón tiene profundidad. La injusticia es amar lo que no es. Y no amar lo que es. El orden del amor, la jerarquía del ser, claro que sí. No amar lo que es la nada, abrazarse a la nada, este mundo. El vértigo del deseo, las dos tendencias que hay en el ser humano, una la del eros hacia el cielo y otra la del vértigo de deseo que es hacia la tierra, la concupiscencia. El hombre dividido. Viene bien la anécdota del baturro. ¿No la conocéis? Sí, la anécdota del baturro. Que va de visita a la Basílica del Pilar y va viendo bustos de santos. San Leandro, San Ildefonso, San Isidoro, todos, bustos de santos, bustos de santos. Y sale de la basílica ya el hombre pensativo. Y luego por la calle se iba diciendo, así, así, de medio cuerpo para arriba, así también yo soy santo. El hombre dividido. El pecado despedaza. Por eso en algunas lenguas, pedazo y pecado son similares, o de la misma raíz. El pecado es algo tremendo y serio y grave. No esas monsergas de me arrepiento, me acuso, Padre, de haberme distraído en las oraciones. Esas son monsergas. El pecado despedaza. Un drogadicto en una familia despedaza la familia. O un alcohólico despedaza la familia. Eso es la gravedad del pecado, despedaza, hacer pedazos, destruye. Caballo negro, llámala como quieras. Tenemos luego el Génesis, que entre nosotros, claro, ha tenido más tradición. No conozco en la historia de la humanidad ningún escrito que en una página sola describa también la psicología humana, como Génesis 3. Maravilloso. Claro, porque el mal es prehumano y suprahumano. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso, la serpiente ya estaba allí. Claro, la serpiente nos pertenece a nosotros.
está algo de nosotros. Está en nosotros. La serpiente se comunica primero con Eva, porque los cananeos le daban cultos fálicos a la serpiente, por eso la mete ahí la geógrafo para dejarla en mal lugar, pero bueno, la serpiente está ahí. Con que Dios os ha prohibido comer de los árboles del paraíso, ya exagerando, mintiendo. Y Eva se defiende a Dios. No, nos ha prohibido solo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de los otros sí, allí estaba el árbol de la vida. Pero del árbol de la ciencia, ese no. Y la serpiente se insinúa, lanza la pelotita, despierta al ser humano, la psique humana, actualiza esa potencialidad, sembrando. Es que Dios sabe muy bien, por eso lo ha prohibido, que si coméis de esos frutos seréis conocedores del bien y del mal. Amigos, seréis conocedores. Seréis como los dioses. Seréis como Dios. Como Dios. Aquí está la profundidad del Génesis. Como Dios. Tendréis el conocimiento sin Dios. Independencia. Sicut Deus. Independencia de Dios. Por vosotros mismos. El conocimiento de por sí no es malo. Es bueno, lo que es malo es sin Dios. Le despertó lo que está ahí, ínsito, en la autoconciencia humana. Y vio Eva que el fruto era hermoso, concupiscencia de los ojos, sabroso, concupiscencia de la carne. Ahí está la chica. No vamos a aprovechar de ella. Concupiscencia de la carne. Apto para dar el conocimiento, soberbia de la vida. Sin Dios. Independencia de Dios. Sicut Deus. Sin Dios. Como Dios, sin Dios. Es el gran pecado de origen, radical. El hombre sin Dios. Y eso es de todos los tiempos, claro. Y entonces cogió del fruto y comió. Y se lo dio también al calzonazo de Adán, que también comió. Y ahora, y al comer del fruto, ¿cuál es el primer efecto? Se sintieron desnudos. Maravilloso el Génesis. Se sintieron desnudos. Lo que dice eso. La porcelana ha quedado agrietada. Han perdido la armonía. Se sintieron desnudos. La ley de los miembros míos que dice Pablo, que actúa contra la ley de mi razón. Se sintieron desnudos. Rebelión de los bajos fondos. División, sintieron la división en sí mismos, el hombre dividido. El pecado despedaza. Se sintieron desnudos. Es el primer efecto. Perdieron la armonía. Esa dislocación, claro, los niños todavía viven en armonía, pero esa dislocación geológica que se produce en la pubertad. Y hay el inextricable pudor. ¿Cómo explicamos el pudor? La vergüenza. Y
se taparan con unas hojas de parra o lo que fuera. Los jóvenes, si están bien hechos, no todos, porque las playas es lugar de meditación y de revelación. Pocos cuerpos bellos se ven en las playas, los cuerpos bellos están en los museos, pero los que se ven. Pero en las playas uno se da cuenta de la dignidad que presta el vestido al ser humano. ¿Cómo no? Este está mucho mejor vestido. En muchos se puede escribir debajo, este es un gallo. Pero los no jóvenes, los ancianos, por ejemplo, ¿qué dice? Yo soy más de lo que tú ves de mí. Yo soy más, no soy esto que tú ves de mí, mucho más. Soy mucho más, rebaso el cuerpo. Cuando fui a ver a un amigo a su casa que tenía cáncer en la cara, destrozada, y me dijo, yo no me identifico con mi cuerpo. Claro que no. Ese cuerpo que nos humilla, que nos enseña la duración, que nos envejece y nos hace entrar con él en el sepulcro. ¿Cómo me voy a identificar yo con él? El pudor. Yo soy más que esto que tú ves de mí. Se sintieron desnudos. Y entonces oyeron el ruido de Dios paseando por el jardín. Y Adán se esconde. Esconderse de Dios. El hombre se esconde de Dios. De la mirada, del testigo ineludible. Se esconde de Dios. Tuve miedo y me escondí. Ahí está toda la filosofía del ser humano. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le dice Dios. ¿O es que has comido del fruto que yo te prohibí? La mujer que me diste me dio y comí. Aquí está el pecado otra vez despedazando. Acusa ya a la compañera. Despedaza. Acusa a Eva. La mujer que me diste. Yo no te la pedí. Tú me la has dado. Indirectamente acusa a Dios. Ella me dio y comí. El lado, la habilidad humana, el lado resbaladizo, el lado de la excusa, A mi hijo me lo han matado, decía una madre que murió su hijo por drogadicción. Si no hubiera drogas, claro que su hijo no se hubiera drogado. El lado lábil, el que se resbala. Los partidos políticos, todos le echan la culpa a los demás. Nadie quiere, es una cosa curiosa, nadie quiere cargar con la culpa. Cosa curiosa. Nadie quiere la culpa. La tiene siempre el otro. La mujer que me diste. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Resbalando otra vez. Y Dios los puso de patitas en la calle. Ah, pero no se desentiende de ellos. No. No. Los puso de patitas en la calle. Pero les hizo un trajecito. Y los vistió. La juar de bodas. Una preciosidad. La humanidad de Dios. Y Adán y Eva, cogidos de la mano, con paso tembloroso, iniciaron su camino por el ancho mundo. Fuera del jardín. Puso un ángel con una espada flamígera a la entrada del jardín para que Adán no volviera a alargar su mano al fruto del árbol de la vida. Mortales. El árbol de la vida está guardado, inaccesible. Mortales. La muerte, ¿de dónde viene la muerte? No de Dios, según el Génesis, no, de la culpa.
La culpa del hombre. Por su culpa. Por eso Eva es la vieja. La que recuerda. La que recuerda el primer sol dorando la primera mañana. La que recuerda el paraíso perdido por su culpa. Eva es la vieja. La que recuerda a tantos hijos que se le han muerto. A algunos ha podido cerrarle los ojos y a los otros no. Eva acurrucada junto a la lumbre. Recuerda y en su afán de ordenar. Porque Eva es la que cose, la que remiende, la que zurce, la que barre, la que quiere poner orden, pero el traje de la humanidad cada día estará más ajado. Ella sabe que no puede ponerlo nuevo otra vez, que no. Pero sueña que tal vez un día una nieta suya traiga al hombre el arreglo definitivo, el Dios hombre. Fuera del paraíso. El hombre muere. La serpiente le robó la inmortalidad. Es un animal tan polivalente en la mitología. Pues las serpientes en invierno desaparecen, aparecen en primavera, cambian de camisa. El hombre es inmortal. Y es inmortal ella porque nos ha robado a nosotros la inmortalidad. Por eso al príncipe de Gilgamesh de Babilonia, el poema de Gilgamesh, cuando viene ya con el árbol de la vida tan contento hacia su tierra, que se lo ha dado el matrimonio de una pistín, iba sudoroso, cansado, llegó a una fuente, tuvo ganas de bañarse, dejó el árbol de la vida al lado de la fuente, y mientras se bañaba una serpiente vino y se lo comió. Es anterior al Génesis. La serpiente, es decir, al hombre le robaron la inmortalidad. Morirse no es algo natural. Pero ya los budistas la intentan preguntar, ¿por qué nos morimos? Si fuera algo natural, nos iríamos a la muerte igual que con la misma naturalidad con que nos vamos al sueño. Pero eso es otra cosa. Bueno, eso lo dejamos. Y claro, el hombre en su sed de vida, sediento de vida, y Adán lo sabe, engendra a Caín, el asesino. Bueno, no os preocupéis, termino. Bueno, lo dejamos por otro día. La división alma-cuerpo. Mezcla detonante. El cuerpo es limitado. El espíritu del hombre es capaz de lo infinito. El Creador dándonos un puñetazo en el pecho, el golpe sordo en el corazón del espíritu, nos abrió ahí un boquete, y en ese boquete estamos abiertos al infinito. El hombre es capaz de lo infinito, el espíritu está abierto al infinito. Un espíritu cerrado, un espíritu animal no abierto a Dios sería una monstruosidad. El hombre esencialmente está abierto al infinito, capaz de lo infinito. Ese es el espíritu del hombre. Pero en el mundo todas las realidades son finitas. Y no pueden llenar ese infinito que es el ser humano. Aquí está el argumento, diríamos, metafísico. Las entidades finitas del mundo no pueden llenar la capacidad infinita del hombre. Por eso el hombre es un ser trágico. Abobo, desde el origen, que está fallido. El Buda, los budistas definen al hombre como sed.
no con conceptos rigurosos como nosotros, sino con símbolos, como la llama. El hombre es una llama. Y a la llama, cuanto más combustible le echamos, más crece, más sedienta se hace, más tormento de inquietud. Una llama no se satisface con el mundo entero, lo quema todo y no se satisface nunca. Eso es el hombre. Eso lo vemos en la realidad de la vida. Quiere tener más poder, más dinero, más. Siempre inquieto, siempre insaciable, siempre sed. De más. Por eso definen al hombre como Havatanja, sed de tener, sed de vivir, sed de placer. Y como no hay agua en el mundo capaz de llenar, de satisfacer la sed del hombre, sobreviene la sed de morir, Havatanja, sed de morir. Deseo morir para liberarme de. Por eso ya los latinos hablaban de la libido moriente. Deseo de morir. Y Freud vuelve otra vez con un concepto trágico del ser humano. Todo es tendencia hacia la muerte, tensión hacia la muerte. ¿Por qué? Porque esa libido del hombre no puede encontrar satisfacción, incluso la que se descarga, tampoco. El placer no puede satisfacer al ser humano porque es momentáneo infinito. De ahí que el hombre no pueda satisfacer nunca su libido. De ahí la tendencia hacia la muerte. La forma superior, que es el ser humano, tiende hacia las formas inferiores para, sí, liberarse de sí mismo. Tendencia hacia la muerte. Deseo de muerte. Es que no oímos gritar tantas veces, muerte a, muerte a, muerte a. Ser para la muerte. Sartre le llama pasión inútil. El hombre es una pasión inútil porque no encuentra en el mundo agua, digo, que lo pueda satisfacer. Ser trágico. Sí, esa composición, cuerpo y alma. Mezcla detonante. Claro, después queda la enfermedad mortal. Enfermedad mortal. La más radical, la contradicción mayor que hay en el ser humano. Y es no querer ser lo que soy, criatura, y querer ser lo que no soy, Dios, o Sicuteus. Esa es la contradicción máxima del hombre. No querer ser lo que soy, criatura. Querer ser lo que no soy, Dios. Vivir de mí mismo y para mí. En el afán de dominarlo todo. Querer ser Dios sin tener ante quien responder. Dueño de mí mismo. Independiente de todo. Por mí mismo y para mí mismo. Por eso la ciencia al hombre le da poder para manipular todo. El Creador le pone al hombre un límite, el otro hombre. Tú eres mi límite. La serpiente, lo ilimitado. El deseo de lo ilimitado es lo demoníaco. Claro, desde estas teorías y estamos... Sí, teorías, sí, claro. Las teorías luego inciden en la realidad. Los tiranos de la historia, los grandes tiranos de la historia, y no hace falta ir más allá del siglo XX,
del poder ilimitado. ¿Qué es lo que han hecho? Alentar muerte, alentar la nada, alentar la nada. Grandes genocidas. Eso es lo ilimitado. La serpiente. Poder ilimitado. De disponer de la vida de los demás. O a este la mato, o a aquella la mato. Estamos todos los días escuchando eso. La ha matado, el otro la ha matado. El poder ilimitado, disponer de la vida de los demás. Ese placer de destruir. Porque claro, el hombre no tiene capacidad de crear. Pero en fin. La contradicción está separados de Dios, separados de nosotros mismos y separados de los demás. En gran medida de un modo inconsciente, sí, pero está ahí y actúa. Recordemos otra vez el niño en el seno de mamá. La madre lo está sosteniendo, lo está fundamentando. Hace para él el quehacer de la vida. El fundamento de la madre. El niño puede rechazarla o ignorarla, la indiferencia, que es lo más común hoy. La indiferencia, pero la madre lo está sustentando. Y quiera o no, él sigue dependiendo de la madre. Y el hombre sin Dios sigue dependiendo de Dios. Ahí está la contradicción. Y del fundamento que nos funda, no podemos zafarnos, ni siquiera en el suicidio. Estamos ligados y religados al poder que nos hace ser, o al Creador, Dios, llámale lo que quieras. Eso que hace que seamos. Ni siquiera en el suicidio. Estamos ligados al poder que nos hace ser, a nosotros mismos y a los demás. Claro. Ahí está el problema de la aceptación de sí mismo. Que es difícil. Es difícil muchas veces aceptarse a sí mismo. O cuando vienen las cosas mal, podemos maldecir la existencia. No recibir la vida como don desde las manos, no, sino como cochino embuste. El hombre quiere vivir, no puede vivir, tiene que vivir. Quiere vivir, quiere la vida infinita, quiere darse a sí mismo lo que no puede. Y entonces la vida se le cruza como un mandato. Ya no como una gracia, no como un don, sino como mandato. Ya no es cuestión de ser o no ser, sino tener que ser. Tengo que vivir. Tengo que ser. Me han lanzado al río de la vida y tengo que ser. Como un mandato y no tiene retroceso. Y si no me acepto a mí mismo, no me aceptan, tampoco puedo aceptar a los demás. Un gran problema. Por ejemplo, la convivencia. En la convivencia familiar o en el trabajo, quien sea. Una persona que no se acepta a sí mismo, que está desencuadernada, dividida, por donde va, siembra la discordia y la división. Muchas veces nos preguntamos, pues si esta persona no es malo, si no es malo, si él no es malo, pero por donde va, siembra la discordia. Está dividido en sí mismo, no se acepta a sí mismo. Y si no se acepta a sí mismo, tampoco puede aceptar a los demás. Y es imposible convivir con una persona así. Está desencuadernado y se acabó. Bueno. Veo que estás cansaditos. Seguiremos cuando San Juan baje el dedo. Un momento. Comenzamos con una niña y terminamos con otra niña. Iba por un sendero en el campo y me encuentro con una niña de unos 11 o 12 años que llevaba a ricachas un niño. Le digo, pero mujer, ¿pero qué carga tan pesada llevas? Y ella me miró extrañada y me repuso. No es una carga, señor, es mi hermanito.
Y ya está.